Buenas tardes, nos encontramos hoy con la profesora Nayeli Carner Santiago, quien nos va a comentar hoy sobre el tránsito de la realeza antigua a los principados chinos. Y bueno, sin más, pues le agradecemos, profesora, por su tiempo y le damos el espacio para que nos comente sobre tan sugerente tema. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Bitsu, Uri. Sí, pues como comentas, este ya es el segundo capítulo del mundo chino. Nos habla de cómo transitó la realeza antigua a los principados, incluso cómo termina. Y lo siguiente, ¿verdad? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a recordar que eran tres dinastías antiguas, ¿verdad? De las cuales estamos viendo la dinastía Shang anteriormente, y de esta, pues ya le sigue la dinastía Zhou, ¿ah? Justamente después. Bueno, esta dinastía Shang estuvo en el poder por alrededor de 600 años, casi como esta, ¿no? De 1766 a 1122. Todo esto es de que antes de Cristo, ¿verdad? Y pues bueno. Los Zhou estuvieron entre pues 1121 al 256. La ciudad de Zhou está ubicada en la actual provincia de Shanxi. Entonces, está marcadita aquí. Voy a anotar. Este es Shanxi, lo que ahorita pues tiene la capital de la provincia es Xi'an, ¿no? Entonces, agarró mucha fuerza la ciudad Zhou, ya que eran hábiles guerreros, utilizaban al caballo, lo criaban y utilizaban pues los carros que eran jalados por estos. Además, eran buenos agricultores. Entonces, la gente de los Zhou, así como de los pueblos aledaños, desde entonces, pues ya no querían al gobierno Yin. Así que el Shang, pues le decían también Yin al finales, ¿no? Entonces, pues se rebelaron contra esta corrupción que no les parecía del actual gobierno y planearon su libertad. Aprovecharon cuando los Yin estaban enfrascadísimos en una batalla con los Chuanrong, pues para dar su golpe, ¿verdad? Marcharon pues por Hunan, que está pues, es aquí, está, que está al ladito, ¿ja? 45,000 personas. Entonces, pues el rey que los guiaba, que es el rey Wen, pues murió en batalla, sin embargo, lo sustituyó el rey Wu. Entonces, los In fueron finalmente vencidos en la batalla de Muye, en donde se le dio muerte a Xin, el último emperador Shang. Muye, pues está también pues por aquí, ¿no? Ajá. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva nos habla pues, de la libertad y la esperanza que había, ya que los antiguos súbditos de los In tenían mucha esperanza, ya que vieron este acontecimiento como un traspaso de poder de una dinastía corrupta a una nueva con pues reyes virtuosos. Esta visión responde a un concepto introducido en el pensamiento chino durante la época Zhou, se llamaba pues el mandato del cielo, Tianmin. ¿Ah? Igual esto va a venir más de Confucio y todo eso que vamos a ver en los siguientes capítulos. Em, bueno, el rey Wu confió la administración de las ciudades de la llanura central a Wukong, hijo del vencido Xin. ¿Ah? Y regresó a Shanxi, donde pues murió pronto y le sucedió el rey joven Chang, con ayudante de su tío, el duque Youkong, y le dieron frente a Wukong cuando éste hizo alianza con los bárbaros Huai y se rebeló contra ellos. Entonces, Chen y Youkong vencieron. Desde ese entonces, Zhou tiene dos capitales, Jouzong, cerca del actual Xi'an, en Shanxi, y Chengzhou, cerca del actual Luoyang, en el Henan. Por eso que estaban ahí, ¿no? De que está al ladito, pues, el Shanxi y Henan. Em, para asegurarse de que el dominio de los territorios antiguos de In se quedaran con los Zhou, entonces pues se situaron al frente de las viejas y de las nuevas ciudades criadas en esa época a miembros de su propio linaje o de sus familias aliadas. Los Zhou siguieron expandiéndose y colonizando hasta el noroeste, llegando a la región actual de Beijing, al extremo noreste de Shandong y a las llanuras del Bajo Yangtze. ¿Puedes volver una atrás, por favor? No es para señalar algo en el mapa. Por favor. Ajá, sí, sí. Gracias. Entonces aquí está pues Beijing, la capital, en esta estrellita. Entonces pues digamos que se expandió a todo esto que está aquí. ¿Ah? El río Yangtze es muy largo. Entonces pues viene más o menos como
por aquí. Ajá. Ok. Ya, los siguientes dos, porfis. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la cronología. Mm, La cronología tradicional divide la época de los Zhou en la historiografía de los periodos de Zhou occidentales y el periodo de los Zhou orientales. Los Zhou occidentales tenían su capital principal en el valle del río Wei desde finales del siglo XI hasta el siglo 771. Los Zhou orientales tuvieron su capital en Chengzhou hasta su destrucción en el reino Qin. Bueno, también hay otro tipo de clasificarlos con los periodos de primavera y otoño y el periodo de los reinos combatientes. Entonces, estos están basados en los anales del reino Lu, llamados Chuanqiu, que significa primaveras y otoños. De ahí sale pues su nombre. Estos anales contenían una crónica llamada Las tradiciones de Zuo, y de estas proviene pues la mayoría de la información que sabemos acerca de la época de los Zhou. Eh, Yangguo, que significa reinos combatientes, es la época que precede a la unificación imperial. Hubo guerra incesante y en esta el rey Zhou reconoce oficialmente a los reinos salidos del poder territorial de Jin, Han, Wei y Yao. Estos periodos se abolen los privilegios de la nobleza, la realeza arcaica, finaliza por ahí el periodo 400. Ok, siguiente por favor. Vamos a hablar un poco de la sociedad noble de los siglos XI a VII. Okay. La base de aquí, de todo esto, era una jerarquía de dominios y cultos familiares. En la cúspide estaba el dominio real y el culto a los antepasados de los Zhou. Al rey se le llama Tianzi, que significa hijo del cielo, y que era elegido para hacer su mandato por el Shangti, que es el señor de arriba. La capital de Jouzhong, en el valle del río Wei, es el gran centro de culto de toda la comunidad de las ciudades Zhou. Es ahí donde se encuentra el templo de los reyes difuntos, un punto importante. El poder en cada ciudad es ostentado por algunas familias con privilegios religiosos. O sea, eso significa que tenían derecho a realizar ciertos sacrificios, ejecutar danzas, himnos y también pues poseedoras de emblemas, tesoros materiales como vasijas de bronce, jades, campanas, carros. También en la antigüedad de sus tradiciones y en sus vínculos con la casa real. Para honrar y mantener en la memoria este traspaso de poder de las familias del rey Mu a finales del siglo X, impuso la costumbre de escribir en las vasijas de bronce que servían para el culto a los antepasados, este proceso de traspaso, en la que se especificaba cuáles eran los dones de traspaso, ya que el feudo traspasado venía con servidumbre, territorio, armas de bronce, carros, vasijas, animales, conchas. Las familias campesinas se entregaban junto con el lote que cultivaban. Entonces, pues, gracias a estas vasijas que pues el rey y mandó a hacer, pues se puede leer cómo se fue traspasando de familia a familia. Entonces, el sistema de feudo permitía entregar a una familia noble un poder tanto religioso como militar sobre un dominio definido y delimitado. Estos feudos eran una réplica de la realeza, pero dividido el poder entre algunas familias en diferentes ciudades. Estas se dividían en ramas principales, Statong, la de la casa real, y las casas principescas, y los Xiaozong, que son las ramas secundarias. En cada clan, el jefe del culto principal es el descendiente por línea directa de un antepasado fundador y así de generación en generación, con toda la línea de sucesores. En cambio, los jefes de las ramas secundarias solo podían render culto a los antepasados de 4 generaciones de ascendencia. Es el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. En las familias nobles, la norma es que el primer nacido de la esposa principal sea quien herede los cargos y los privilegios de culto. Siguiente por bis. Vamos a ver, pues la organización de los principados. Era muy parecida a la casa real. Alrededor del jefe del principado, Kong, se encuentran los varones Taifu y los grandes oficiales Qin. Estos tienen a su cargo a los simples gentiles hombres Shi, que proceden de las ramas de los hermanos menores. Y por último, pues los campesinos Tu, que proporcionan la infraestructura y el cultivo de las tierras. Los varones y grandes oficiales también se encargan de proporcionar los carros, a combatir en las guerras, y la organización de los ejércitos imita la organización política y familiar. El poder real de esta sociedad tenía un papel meramente de árbitro. En unos primeros cargos y derechos otorgados por el rey eran reversibles, pero luego cuando agarraron más poder, las familias de los principados ya se hicieron muy fuertes y conservaron el poder hereditariamente. Principados potentes constituidos en la llanura central fueron Song, Wei, Lu, Zhao, Chen, Tsai, y hasta ahí, hasta el siglo X, había ya muchísimos principados, como entre 1700 y 1200.
En esta época, más que la soberanía religiosa o guerrera de los reyes, lo que daba la pauta para el orden era la ciencia de los precedentes. Este fue el nuevo fundamento que regulaba las relaciones entre ciudades aliadas y rivales, la vendetta, las alianzas matrimoniales, los tratados, los intercambios de bienes y servicios. La decadencia de la realeza, una dispersión geográfica con diversidad regional, la tendencia de los principados a agrandecerse y a formar grandes unidades políticas, modificaron el equilibrio anterior, llevando el mundo de los principados nobles a la ruina. Ok, siguiente, porfis. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre la decadencia de las instituciones nobiliarias. Durante el periodo de Chuen-Chou, ya hay una oposición general entre las ciudades de la llanura central, cuyos linajes principescos vienen desde la fundación de los Zhou, y los principados del centro, Yongguo. Este término de Yongguo, pues ya luego se utilizó pues para toda China, ¿no? Ahorita es llamado Yongguo. Y las ciudades periféricas. Los grandes reinos formándose son Jin en el valle del río Fen en el Shansi, tierra de montañas y cría de caballo. Entonces, aquí pueden verlo. Aquí está ay, perdón, aquí está nuestra imagen. Y también Jin, el noreste de Shatong, lugar marítimo en el que se comercializaba la sal, el pescado, las sedas y los metales. Y Chu, en la región del Yangtze medio y los valles de Hubei. ¿No? Entonces aquí está el mapa de los grandes principados de la época de los Chunqiu. Circunstancias exteriores, incluso a China, China en sí, vinieron a reforzar el poder y autoridad de estos reinos, ya que los integrantes bárbaros de las poblaciones del norte venían a exigir a los príncipes de Qi y Jin que desempeñaran con un papel de jefes de confederación y protección a los países chinos. Es muy posible que estos ataques estuvieran influenciados por la presión que tenían pues, de otras comunidades de pastores y caballeros nómadas de las estepas. Entonces, esto favoreció la aparición de las hegemonías Pa, nacidas de la alianza entre los reinos. Entonces, a partir del 597, con la derrota de los ejércitos de Jin por parte del rey Xuan de Chu, los reinos más poderosos imponen su voluntad a los más débiles. Okay. Siguiente, porfis. Vamos a hablar sobre los reinos vencedores, unidades vencedoras. Ok, entonces, bonito. Entonces, estas grandes unidades que acabamos de mencionar, Jin, Qi, Qin y Chu, la última fue la más diferenciada. ¿Por qué? Porque tomó como que mucha fuerza en sus tradiciones autóctonas, desarrollaron el arte y las concepciones religiosas. Difundieron el bronce, que también promovió la creación de otros dos reinos, el de Wu en la región de lagos y llanuras y de Yue en las costas septentrionales del Zhejiang. La expansión de estos reinos marineros a finales del 6 provocó la decadencia de los Chu bajo el rey Fu Cha. Wu se extendió hacia el Yangtze medio y sur de Shandong. Su rival, el rey Goujiang de Yue, triunfó y se apropió de las conquistas de Wu. Chu y Yue continuaron amenazando la paz e independencia de las pequeñas ciudades de la llanura central durante la época siguiente, la de los reinos combatientes. Okay, siguiente, por vis. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que dio lugar a los reinos combatientes. Entonces, el preludio que da comienzo a es que todas las sociedades están en crisis y muy divididas. Los síntomas de una crisis de la sociedad noble se multiplican alrededor del 600. Comienza la fiscalización agraria, el antiguo servicio de huestes Fu, que consistía en proporcionar al príncipe un contingente de hombres armados, ahora pues se sustituye nada más por contribución de armas y de cereales. Las primeras leyes grabadas sobre bronce aparecen a mitad del siglo VI. Leyes e impuestos se consideran atentados contra las costumbres tradicionales que formaban la base del mundo antiguo. Son el signo de las luchas que enfrentan entre sí las grandes familias que tienen acceso al poder. En Lu, en el oeste de Shandong, las tres poderosas familias de varones Mongzi, Shuzhen y Yizuen se apoderan de la dirección de los principados. En Jin se pelean por el poder las 6 familias de grandes oficiales, los Seiqin, que estaban al mando de los 3 grandes ejércitos del reino. Sus luchas hacen que en 453 se haga un reparto del territorio y se formen las 3 unidades políticas independientes dirigidas por las familias Han, Wei y Yao. En Qi, todas las prerrogativas del linaje principesco son definitivamente usurpadas en el 386 por la familia Tian. ¿Ok? Siguiente, por vez. Y bueno,
Entonces, lo que sigue, eh, el Estado centralizado. Tales conflictos internos y usurpaciones ya son el preludio de las guerras del periodo de los reinos combatientes, que anuncian ya la transformación venideras, o sea, que va a ser la concentración del poder en unas solas manos y la formación del Estado centralizado. ¿Ok? Y pues hasta ahí quedó esta presentación de este capítulo. Gracias. Muchas Adelante, gracias, señora. estimada maestra Nayeli. Y bueno, le agradecemos también por su exposición. Y no sé si Yuri quieras comentar, hacer un pequeño comentario. Sí, eso más como una precisión de una cuestión antropológica a lo abordado en este capítulo, que es pues el relato mítico, que aquí podemos encontrar en el periodo, como expuso la maestra, en el periodo de luchas internas, el Jianguo, lo que es el origen en términos conceptuales, a secas conceptuales de China, ¿no? Ya sea en su forma tribal, como puede ser esta, esta expansión tripartita que se da en estos clanes y sobre todo la imposición de los Han, ¿no? Por eso se entiende también el término Han, ¿no? Como un término genérico para aludir al proceso de transformación, no quiero decir cultural, pero sí de transformación social que se da, ¿no? Y que va a sentar las bases de lo que posteriormente va a ser ya un reino unificado. Y también lo que comentaba la maestra, ¿no? El término del Junko, ¿no? Bueno, eso sería todo. Sí, y también muchas gracias, Uri, por la reflexión. Yo también me quedaría precisamente que ya se están dando las condiciones para articular una capa basal, una capa conjuntiva y una capa cortical, ¿no? Digamos, no existen como tal la articulación de este estado centralizado, pero ya se están dando las configuraciones para decantar en él, ¿no? Entonces, es muy interesante todos esos cambios históricos que van fraguando precisamente lo que hemos mencionado, estos elementos triformes que ha anunciado el filósofo bueno para la consolidación precisamente de un Estado, ¿no? Un Estado. Muy bien, muy bien. No sé, estimada maestra, si quisiera finalizar con algo. De nuestra parte, le agradecemos también su tiempo y su dedicación. Te pusiste mute, pero Ah. muchas gracias. Sí, eh, pues no, que pues se puede ver cómo se pues armaban, ¿no? Todas estas organizaciones sociales, ya sea de la nobleza arcaica, cómo termina, los principados. Y luego, pues, tampoco funciona y ya empieza como que el futuro, ¿no? De que ya es algo un poquito más parecido. De hecho, un segundito, algo que de hecho no dije, es que a finales de, pues, el siglo IX y VIII es, pues, ya el periodo de debilitamiento y decadencia. Entonces, pues, es de hecho precisamente cuando la Casa Real de los Zhou entra en su periodo de decadencia, cuando empezamos ya a disponer de la historia fechada, que sabemos con precisión y exactitud. La primera fecha de la historia de China, de hecho, es el año 1841. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias, estimada maestra, y le agradecemos su tiempo y su atención y también esa excelente exposición. Muchas gracias. Claro, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bonita tarde.